Ah, pues claro, el proceso guardado de Bueno, yo creo que ha sido correcto, estamos conectados en directo en internet. Supongo que habrá alumnos de la Facultad de Derecho que están colaborando con nosotros en esto. Y bueno, efectivamente después se colgará, como sabes, también en la página el vídeo de la charla. Hoy Agustín Aspadrón, compañero de carrera y organizador del Poder Judicial, nos va a hablar sobre un tema que conoce hace mucho tiempo, sobre las cuestiones prejudiciales en el derecho comunitario europeo. Pues nada, gracias Ramón. Bueno, nada, lo primero que cuando viendo la información que mandáis por correo, la información que hay decía que era el primer juez que había planteado una cuestión prejudicial en España, no es verdad. En el orden civil y en el orden mercantil sí, ¿no? La primera fue el social, la primera fue en el año 86 y además muy poco tiempo después de ingresar a España a las comunidades, pues ingresamos el 1 de enero del 86 y el 21 de marzo se planteó una cuestión prejudicial por el Tribunal Central de Trabajo, ¿no? Y hubo el 88 alguna en lo contencioso, pero la primera en el ámbito así civil o mercantil, pues en este caso era más bien de sociedades, que ese sí la planteé yo, ¿no? En ese ámbito. Después hubo incluso un ámbito penal, que es más difícil que se dé, pero que también existe, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que a pesar de que han pasado 20 años desde el ingreso, pues la verdad es que todavía sigue siendo necesario explicar la cuestión prejudicial, ¿no? Es una cosa sí, para que sirve y tal, porque dices, bueno, pues realmente al final yo siempre digo que hay un hecho determinante de cómo se ha introducido el derecho comunitario en los países, que es mirar el índice o la estadística de cuestiones prejudiciales planteadas por cada país, ¿no? Porque ahí, bueno, las últimas estadísticas, las del 2006 todavía no están publicadas por el Tribunal de Justicia, pero en 2005 pues los jueces españoles plantearon 10 cuestiones prejudiciales, el año anterior 8 cuestiones prejudiciales, entonces están en un nivel bastante bajo de planteamiento, ¿no? Porque incluso pues Austria, que es un país que ingresó posteriormente, plantean pues 4 veces más de cuestiones prejudiciales que España, aparte de que ya pues Alemania, Francia, Bélgica, Holanda son países que anualmente pues, los jueces plantean pues 50, 40 cuestiones prejudiciales, o sea que estamos en un ámbito por debajo, superados por supuesto por los países que acaban de ingresar y por países a lo mejor como Grecia, Portugal, que Portugal también está a un nivel muy bajo de planteamiento, ¿no? Entonces siempre cuento que había un compañero me decía, muy optimista, que decía que eso significaba que los jueces españoles conocían el derecho comunitario y no tenían ninguna duda y que por eso no planteaban cuestiones prejudiciales, pero en realidad la verdad es que alemanes y franceses que llevan toda la vida en la comunidad siguen planteando normalmente 40, 50 cuestiones judiciales, eso significa que está mucho más vivo el derecho comunitario. Sí. Aquella cuestión del asunto matriz. Sí. Yo quería otro asunto igual, de lo mismo de Udó, en otro cruzado, la gobierno. Y eso es lo que me prestó que nadie trataba la cuestión judicial. Un mes después de sentencia, y está hablando sobre cosa que un punto del pobre, tuvo que ir a Luxemburgo. Pero claro, empezó a ver que no hay necesidad de sí, porque eso es otro tema que hay que tener en cuenta. Justamente, pero sobre los errores y bueno, además, eso también ahora mismo se está reduciendo algo, ¿no? Los plazos, todo está ahora mismo en 20 meses, ¿no? El planteamiento desde que la plantea el juez hasta que se resuelve sentencia son 20 meses, que eso es un elemento también que hay que tener en cuenta, que a veces puede producir un perjuicio de retraso en la resolución del asunto, ¿no? Ha llegado a estar en 24, 25 meses, ahora está en 20, está bajando algo, pero así todo, bueno, sigue siendo también un elemento a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, y después también, bueno, ¿y por qué la cuestión prejudicial es algo genuinamente judicial? O sea, es como la cuestión de inconstitucionalidad que le corresponde al juez. Dice, bueno, ¿por qué conviene explicarlo a los abogados? Porque realmente detrás de la mayoría de las cuestiones prejudiciales, del 90% de las cuestiones prejudiciales, hay un abogado. Es muy raro que de oficio un juez plantee una cuestión prejudicial. Normalmente siempre ha habido, pues en el escrito de demanda, en el escrito de contestación, pues alguna insinuación respecto a una norma comunitaria, que hay dudas de interpretación y eso es lo que lleva al juez a plantear la cuestión, ¿no? Bueno, las 3 que planteé yo, de hecho sí en mi caso sí es excepcional porque 2 fueron de oficio y sin embargo Marleasing no fue de oficio, Marleasing fue planteada por el demandado, ¿no? Porque el demandado exigió. Hay una anécdota que se puede contar ahora
de Marleasing, que es muy curiosa, que en realidad yo no figuro, tú vas a Google y pones Marleasing y mi nombre, y aparece a lo mejor un artículo que escribí sobre Marleasing, pero no soy el que plantea la cuestión prejudicial formalmente, la planteó Gregorio Vaquero, después de primera instancia me acuerdo bien. En realidad, esto era quien tenía el asunto, y quien tenía el asunto era Gregorio Vaquero. Yo me entero que había un programa comunitario, incluso él me lo dice y tal, que tenía este programa comunitario, y le dije, mira, si quieres, yo como esto es un tema que estoy estudiando, que llevo tiempo en ya había ido en el 83 a Bruselas, había hecho pues un stage ahí de derecho comunitario durante un mes y tal, entonces le dije, si quieres te la hago, y bueno, pues yo en realidad la hice, pero la firmó él, con lo cual yo no figuro como planteé, pero recuerdo que en viajes que hice al Tribunal de Justicia de las Comunidades, como estaba Gil Carlos en aquel momento, que fue el presidente del tribunal en aquel momento era un asturiano, Gil Carlos, al que conocía, y todos lo sabían allí, el juez Mancini, que era el juez italiano, me llamaba Messi Marleasing, o sea, yo me conocía, con lo cual todo el mundo sabía que aquella cuestión lo había planteado. Entonces, precisamente Mancini me contó una anécdota, que esta historia de Marleasing, el abogado que lo plantea en la demanda, realmente tampoco fue el abogado que lo planteó, sino que en el despacho de ese abogado estaba David Ordóñez, que actualmente es juez de nervioso, fue el que le dijo, aquí hay un tema que puede ser, o sea que ni siquiera el abogado que lo planteaba era el que realmente el juez que lo planteaba tampoco era, pero cuando yo le cuento esto al juez Mancini italiano, me dice, bueno, voy a romper el secreto de las deliberaciones, que eso no se puede hacer, pero esto ya pasó hace mucho, se puede decir, Mancini además murió, el juez italiano, y me dice, te voy a decir una cosa, el que firma la sentencia tampoco es el ponente, porque realmente dentro del Tribunal de Justicia de las Comunidades no hay votos particulares, o sea, aunque haya discrepancias no se reflejan, y dice, el que le correspondía a la ponencia no estaba de acuerdo con la solución Marleasing, y aunque lo firmó él como ponente, no fue el ponente realmente, con lo cual en este asunto nadie de los que aparece son los que hay. Una cosa curiosa, una anécdota, la verdad, simpática de eso. Y bueno, y entonces, pues realmente es un tema que, como digo, interesa a los abogados, porque en el fondo siempre detrás de todos los asuntos, o casi todos los asuntos, pues ha habido un abogado que lo ha planteado, y quizá el asunto más famoso que marca la primacía del derecho comunitario, el Costa Enel, que es una de las primeras sentencias, pues Flaminio Costa es un abogado, la parte era un abogado, y era un asunto de un juez de paz, del Giudice Conciliatore de Milán, y por un recibo de la luz, por una cantidad insignificante, pero el propio abogado pues lo plantea el asunto para no pagar un recibo de la luz, pero realmente porque consideraba que la empresa nacional eléctrica italiana, que era una empresa monopolista, era un monopolio, por lo tanto iba contra las normas comunitarias, y plantea una cuestión prejudicial, y eso da lugar a una de las sentencias más importantes. O sea, que eso también indica que asuntos de una escasa cuantía, o que realmente no tengan ninguna importancia, que esa es otra idea que yo llevo repitiendo mucho tiempo, porque yo recuerdo aquí cuando en la Escuela Práctica Jurídica, cuando explicaba la cuestión prejudicial, y les preguntaba a los alumnos, el primer día les decía, ¿qué creéis vosotros que, bueno, si vais y tenéis un despacho, que el derecho comunitario os interesa? Y normalmente todo el mundo decía, no, solo interesa a los grandes despachos de Madrid, Barcelona, Garrigues, tal, a despachos muy importantes. Y yo, no, pues si es que eso en cualquier asunto, por mínimo que sea, puede surgir ahora mismo, y cada vez más un tema de derecho comunitario. Entonces, bueno, pero ¿cómo sabemos? La clave es decir, ¿cómo sabemos si hay un problema de derecho comunitario? Ahora cada vez más la forma más sencilla es que, aunque estemos en una norma interna, si nosotros vemos el preámbulo de una ley, y en la ley, como ahora, pues un porcentaje elevadísimo de leyes pone, la presente ley es consecuencia de desarrollo de la directiva comunitaria. Bueno, pues eso ya nos da una pista de que esa norma, aunque sea una ley española, una ley normal aprobada por el Parlamento, pues resulta que tiene un origen comunitario, y eso le cambia absolutamente ya el panorama, cambia completamente la interpretación que hay que hacer de esa ley, la jurisprudencia a la que hay que regirse, porque puede ser una ley española cualquiera, pues, en el ámbito, por ejemplo, de derecho del consumo, todas las leyes que se han desarrollado en los últimos años en derecho del consumo son todas directivas comunitarias. O sea, ley, sí, ahora mismo acaba, bueno, una de protección de los consumidores que acaba de aprobarse el 30 de diciembre pasado, vamos, acaba de entrar en vigor, se entró en vigor el 31 de diciembre. Bueno, pues todas estas normas, o la de crédito al consumo, la de condiciones, vamos, todo el tema de cláusulas abusivas, etcétera, todas las leyes
son consecuencia de directivas comunitarias. Por lo tanto, si nosotros tenemos dudas respecto a la interpretación de un artículo de una ley española, de la Ley de Crédito al Consumo, la Ley de Productos Defectuosos, pues en realidad lo que tenemos que acudir es a ver si el Tribunal de Justicia de las Comunidades ha hecho una interpretación sobre el artículo de la directiva que es origen de esa norma, porque eso va a regir y nos va a crear un precedente, porque el Tribunal de Justicia de las Comunidades se rige por el sistema anglosajón de la regla del precedente y por lo tanto es vinculante, es jurisprudencia vinculante. Por lo tanto, cambia completamente la mentalidad y muchas veces hay la idea de que cuando ya se ha desarrollado una directiva comunitaria y forma parte del derecho español, pues ya pierdes toda relación con el derecho comunitario y no es verdad, o sea, sigue teniendo y por lo tanto sigue siendo derecho comunitario. Entonces, ¿cómo se plantea? Bueno, como decía, es un aspecto que corresponde al juez, es el juez el que tiene la duda, pero el abogado puede en cualquier momento del pleito decir sobre esto, pues hay una cierta duda respecto a la interpretación o validez de las normas comunitarias. Aquí hay un aspecto que sí es importante, esto se regula en el artículo 234 del tratado y distingue entre interpretación y validez. O sea, cuando hay dudas respecto a la interpretación, tanto de los tratados son lo que viene a ser la Constitución Europea. Como sabéis, la Constitución no se aprobó, pero de hecho tenemos una Constitución de facto que son los tratados, ¿no? Y sí, en realidad, bueno, a pesar de todo lo que se organizó con el tema de la Constitución, en realidad no cambiaba mucho, era más simbólico, ¿no? El llamar una Constitución para Europa parecía que era una cosa políticamente o simbólicamente mucho más fuerte, cuando en realidad pues lo que hacía era recopilar un poco todos los tratados que había ahora, o sea, organizar realmente lo que ya existe y por lo tanto hay una Constitución. Ese es lo que se llama el derecho originario y por lo tanto cualquier duda sobre la interpretación de los tratados, pues si un juez tiene dudas sobre la interpretación de una norma de un tratado comunitario, pues debe plantear la cuestión prejudicial o puede plantearla. Y digo debe o puede porque si es un tribunal de última instancia, si es un tribunal contra el que no quepan recursos, ahí tiene obligación de plantearla. Si es un tribunal de primera instancia, como en el caso en las que planteé yo, pero en todos los casos había recursos, pues es una facultad que tiene el juez. Por eso digo que a veces el juez también tiene que evaluar una cosa realmente que sea importante para decidir en el asunto, porque no está obligado a plantearla y además puede producir, como decíamos, un retraso de 2 años en la resolución. Pero bueno, eso es asunto. Cuando se trata de validez, porque esto es interpretación, cuando se trata de validez, y más que de validez, de declarar la invalidez de una norma comunitaria, de las instituciones, una directiva, un artículo de una directiva, ahí siempre todos los órganos jurisdiccionales están obligados a plantear la cuestión. O sea, tú lo que no puedes, como juez de primera instancia, tú puedes interpretar una norma comunitaria y no plantear cuestión, porque sabes que el que está obligado es el de última instancia, pero si eres juez de primera instancia, lo que no puedes decir es que declaras inválida una norma comunitaria, pues a mí me parece que va contra una norma de los tratados, porque eso no lo puedes hacer. Eso sí, necesariamente, eso planteaba dudas al principio, pero a raíz de una sentencia de Fotofrost, una sentencia del 87, el tribunal dijo que siempre que fuera una cuestión de invalidez, una declaración de invalidez tiene que declararse por el Tribunal de Justicia, por lo tanto hay que plantear la cuestión prejudicial. ¿Y cuál es el momento? Porque entramos un poco en lo que son las formalidades, porque además en eso sí llama la atención de que nos sorprende bastante que en España estamos muy acostumbrados a la rigidez del procedimiento, a que todo está muy regulado, que todo sabes qué pasos, qué resolución hay que dictar, qué plazos, qué recursos hay, y aquí nos vamos a encontrar con que esto haya libertad absoluta en la tramitación de las cuestiones prejudiciales. Entonces ni se sabe, ni nadie te dice en qué momento, ni ninguna norma, digamos, te dice en qué momento hay que plantearla, ni te dice qué forma hay que plantearla, si es por autos, si es por providencia, si qué tipo de resolución, ni te dicen si hay recursos, si no hay recursos, por lo cual todo eso se ha ido haciendo poco a poco en la práctica. Sí hay, si vais a la página de Internet del Tribunal de Justicia, a las normas que regulan los recursos, las cuestiones judiciales, veis que hay una guía práctica de planteamiento de las cuestiones judiciales y una guía práctica para los abogados, pues también pues cómo hay que actuar ante el tribunal, etcétera, que donde vienen unas normas más bien de tipo práctico, pero que no tienen ninguna validez jurídica, son simplemente orientaciones o recomendaciones que da el tribunal para cómo debe plantearse la cuestión. En principio, lo que se ha ido estableciendo casi siempre ha sido en analogía con el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, porque es lo más parecido,
y por lo tanto los jueces españoles lo que hemos hecho es seguir ese planteamiento. Bueno, el momento, hay tres requisitos. O sea, primero tiene que haber una duda sobre, como decíamos, interpretación o validez. En segundo lugar, tiene que haber un asunto pendiente ante un juez o tribunal. Y en tercer lugar, esa interpretación tiene que ser necesaria para resolver el asunto. Porque no puede ser una interpretación que sea, bueno, pues que viene bien resolverla. Los jueces italianos, un juez italiano planteó hace 2 o 3 años un problema porque respecto a los sueldos de los jueces se lo planteó como cuestión prejudicial. A raíz de un asunto que no tenía nada que ver, se lo rechazó el Tribunal de Justicia porque no era una cosa que estuviera relacionada directamente con el asunto. Tenía que ser algo que se refiere al asunto. Y de hecho hay otra en Alemania, que yo creo que era un conflicto que había hecho en el ámbito penal entre el juez y el fiscal. En Alemania hay un sistema de conformidad que si el fiscal hace una calificación escrita y si se conforma el abogado de la parte, se conforma y tal, el juez no dicta sentencia, sino que le viene a dar como una especie de visto bueno, firma esa calificación, o sea, como la práctica, sí, en realidad, pues firma la calificación del fiscal sobre la que hay de acuerdo y pone la firma, entonces no tiene que dictar sentencia. Entonces, el juez alemán plantea una cuestión prejudicial por discriminación, por razón de la nacionalidad, porque debía tener un conflicto, debía estar enfadado con el abogado, porque el abogado trataba de de señor a los alemanes, y a los que no eran alemanes, en este caso era un turco, además como trataba de entonces decía que si eso era una discriminación y tal, y planteaba una cuestión prejudicial. Entonces, claro, el Tribunal de Justicia dice que eso tampoco tiene que ver con el asunto, ni está relacionado con el asunto, y era un conflicto que debía dejar en evidencia a lo mejor al fiscal, ¿no? que discriminaba, los llamaba señores a los alemanes nada más, y a los demás no los llamaba. Pues eso, más o menos. Y entonces, claro, eso también se rechazó. O sea, que tiene que estar relacionado, es decir, depender el fallo de... Incluso en Marlising había varias peticiones. Lo que pasa es que la petición principal, la primera petición de la demanda, porque de hecho se resolvió la primera petición y después se estimó la demanda por la segunda, por una subsidiaria, con lo cual realmente pues parece que tampoco no tenía importancia, pero la tenía hasta el punto de que la petición principal de la demanda sí tenía un problema de derecho de comunidad de interpretación, por tanto no podías pasar. Si no rechazabas eso, no podías pasar a otras peticiones. Bueno, por tanto, tiene que haber esa relación. El momento siempre se ha dicho que, por lógica también, por sentido común, dices, cuando hay que plantearla, pues evidentemente al final del pleito y cuando vas a dictar sentencia. O sea, el juez tiene dudas o puede tener la duda, porque a lo mejor, aunque ahora ya cada vez es más difícil que se rechace una demanda por cuestiones formales o procesales, pues ya eso tiene que estar depurado antes, pero bueno, como puede haber un tema antes de entrar el fondo o puede haber otro tema por el que se rechace la demanda, hasta que no tienes para dictar sentencia no debes plantear la cuestión judicial. Lo cual, esto no es una regla sin excepciones porque hay unos casos en Barcelona que se planteó la cuestión prejudicial al presentarse la demanda. Ni siquiera cuando la contestación. Y fue un caso interesante porque como sabéis, muchas de las empresas editoriales tienen un domicilio social en Barcelona. Pues Salvat, el Grupo Ciudadano Editores, había varias empresas editoriales que todas tenían la sede allí, y había unos contratos, los contratos típicos de adhesión de empresas editoriales, donde había una cláusula de sumisión a los contratos a los tribunales de Barcelona. Entonces, el juez de Barcelona lo que se plantea es que hay una directiva, en ese momento hay la directiva 1393 de cláusulas abusivas, que después se incorporó a la ley de consumidores y usuarios, pero en ese momento no estaba incorporada. El problema de las directivas, que ha transcurrido el plazo, no saben qué efectos tiene, ¿no? Lo mismo que en Marlising también, ¿no? Y entonces, sí, pues, primero al frente al Estado, horizontal entre particulares, etc. Ya se ha incluido la ley de civil. Sí, ahora ya se ha metido, bueno, y ha metido y el tema de cláusulas abusivas en la ley de consumidores y usuarios. Ahora es un tema que no plantea, pero en su momento planteaba el problema de que decía el juez, yo, además en ese momento era juez de comisión, incluso no le facultaba de oficio examinar su propia competencia territorial, pero decía, por otra parte, claro, si en estos casos se tratan de contratos de empresas editoriales con consumidores que no se van a personar, eran consumidores, pues uno de Murcia, otro de Sevilla, otro de Málaga, con lo cual no se iban a personar en Barcelona a oponerse. Entonces lo que se plantea, dice yo, aunque mi legislación interna no me lo permita en ese momento
yo puedo de oficio apreciar que esta cláusula es una cláusula abusiva, porque de hecho, según la directiva comunitaria, era abusiva, aunque en ese momento todavía en España no lo fuera, no hubiera una ley que lo dijera. Dice, yo puedo en este momento, a pesar de que no me lo permita, porque considero que si no lo hago, pues se va a producir, pues de hecho se va a mantener en rebeldía el demandado, se va a estimar la demanda y por lo tanto se ha producido un perjuicio a través de una cláusula abusiva. Entonces, en ese momento plantea la cuestión judicial. Claro, no. Entonces, digo, es una excepción y además está bien planteada en ese momento porque es que si no, no tenía sentido. Y se resolvió favorablemente. El Tribunal de Justicia de las Comunidades determinó que el juez tenía, por el efecto útil que debe tener el derecho comunitario, para evitar que quedara sin efecto esa norma comunitaria, precisamente por el hecho de que no se hubiera dictado la directiva en tiempo en España, no se hubiera transformado en ley interna, se hubiera traspuesto, pues entonces dice, tiene la obligación de, en base a ese efecto útil, pues de oficio apreciar su propia competencia territorial declarando la nulidad de la cláusula, ¿no? Y eso que ahora ya no plantea problema, como decías, Carlos, porque ahora ya se establece lo de enjuiciamiento civil, pero en ese momento era un problema y por lo tanto eso nos hace ver también que incluso el derecho comunitario, que el juez tiene obligación, porque eso es importante, obligación de aplicar el derecho comunitario, y si hay algún obstáculo procesal interno se lo tiene que saltar, que eso a veces nos choca mucho, es decir, es que o si no hay un recurso te lo tienes que inventar, o te tienes que inventar un procedimiento para darle el efecto útil al derecho comunitario. Y eso lo ha dicho continuamente, eso es la mentalidad un poco que ha ido cambiando, pero al principio de muy encorsetada el procedimiento, de seguir todos los procedimientos, pues parece una cosa chocante. Pero siempre hay que pensar que si como consecuencia de un procedimiento interno o por falta de un procedimiento interno no se llega a aplicar el derecho comunitario, pues hay que saltarse esos obstáculos, hay que inventárselo o saltarse el obstáculo interno para que se produzca el efecto útil del derecho comunitario. Bueno, entonces ese es el momento. Después, respecto a la forma de planteamiento, no hay ningún requisito tampoco. De hecho, el Tribunal de Justicia de las Comunidades, hay un caso de un tribunal holandés de última instancia en materia de seguridad social, que el presidente del tribunal le mandó una carta personal cuando tenían una sentencia, que tenían una duda, y entonces en vez de plantear la cuestión, pues hace bastantes años, pues lo que hizo fue, le mandó una carta personal al presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades diciendo, bueno, tenemos este asunto y tenemos dudas de si esto se debe interpretar de esta forma. Y el Tribunal de Justicia lo tramitó como una cuestión judicial y dio lugar a una sentencia. ¿Pero el tribunal paralizó el procedimiento? Sí, el tribunal sí, porque mandó la carta para ver si le podían aclarar una duda que tenían en la deliberación del tribunal y bueno, en ese momento lo dejó, como estaba pendiente de sentencia, lo dejó hasta que se lo contestara. Entonces el tribunal le contestó pues tramitando una cuestión prejudicial que dio lugar a una sentencia, todo igual por una carta. O sea, por eso quiero decir que eso nos toca también, porque es que lo normal y lo que se ha hecho en España desde siempre es plantearlo por alto, ¿no? Y ahí también existe la duda, dice, bueno, se plantea pronto, ¿es recurrible ese auto, no es recurrible, o hay que dar previamente audiencia a las partes? En uno de los casos que planteé yo, que fue el segundo, se recurrió el auto. Yo creo que me parece que fue en el caso otro de EGEDA, de la Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales, contra el Hotel de la Reconquista, que hubo ahí por el tema de la emisión, que eso ahora mismo, hace unos días, me parece que acaba de plantear la Sala Primera una cuestión judicial sobre este tema, porque sigue siendo un tema sobre si la emisión en las habitaciones de los hoteles, de programas de televisión, las habitaciones de los hoteles genera derechos de autor. Eso es un tema que el Supremo ahora mismo me lo dijo el otro día, el magistrado, el ponente de la Sala Primera, me dijo, vamos a plantear la cuestión, porque cuando la planteé yo, el Tribunal de Justicia no la resolvió en ese momento, así como el abogado general. Pues eso porque consideraba, la verdad es que ahí hay que reconocer que en ese tema sí es verdad que no se producía efectivamente perjuicio para las partes, a pesar del retraso, porque esto era la entidad de gestión de derechos audiovisuales que había presentado pues como 30 o 40 demandas en toda España a los principales o los hoteles más significativos de cada, como ejemplo de data, con lo cual era una cosa que tenía planteadas 20 o 30 demandas, ahí sí que no se producía el perjuicio. Y yo lo que consideré
Es verdad que era como una de las normas en las que se basaba la aplicación era una norma comunitaria que se refería a comunicación pública. Pues entonces lo que le dije es que teniendo en cuenta que había una norma comunitaria que hablaba del concepto de comunicación pública y no lo definía, que planteaba cuestión para que el Tribunal de Justicia de la Comunidad ni interpretara lo que era comunicación pública y además, en otras cosas, las basaba en que no solo en España en ese momento había mucha discrepancia en cuanto a audiencias provinciales, unas decían que era comunicación pública, otras decían que no, unas decían que era el ámbito privado, que era equiparable al ámbito del domicilio y por lo tanto había privacidad y no era una comunicación pública, otros entendían que era una comunicación pública porque aunque el ámbito privado era sucesivamente pública, porque en una habitación de hotel estaba hoy uno pero mañana estaba otro y otro, entonces por lo tanto se producía de alguna forma una comunicación al público. Bueno, había muchas discrepancias, pero no solo en el ámbito de España, y solo había una sentencia del Supremo, ni siquiera había todavía una jurisprudencia, pero en el ámbito europeo pues incluso había una sentencia del Tribunal Supremo austriaco distinta a la que decían los alemanes y por lo tanto que consideraba que era una forma de decir, pues, agarrándose a ese precepto que era aplicable al caso, decir pues que el Tribunal de Justicia nos diga cuál es la interpretación de lo que debe ser comunicación. Entonces el Tribunal entiende que esa directiva que no regulaba todos los aspectos de la comunicación y tal, que por lo tanto no procedía de resolver, pero sin embargo, por ejemplo, el abogado general en sus conclusiones sí dijo que debería resolver no tanto a lo mejor a través de la directiva, sino del convenio de Berna, que era aplicable y tal, y daba una solución. La comisión también decía que debía resolver, algunos de los Estados miembros pues que intervienen normalmente en estos asuntos también, pero el tribunal no se mojó. Yo, de todas formas, la sentencia la dicté en base a las conclusiones del abogado general que solucionaba el aspecto comunitario. Y por eso, de hecho, ahora el Tribunal Supremo acaba de plantear una cuestión judicial en el mismo aspecto. Supongo que ahora, como ya ha habido otras directivas que lo ha desarrollado, ahora a lo mejor ya el Tribunal sí tendrá que pronunciarse sobre ese aspecto. Pero bueno, era un tema que era muy interesante y que ya hubiera producido la unificación hace unos cuantos años, pues fue hace igual 7 o 8 años y todavía seguimos con la misma duda, por lo cual el Tribunal en ese momento que no quiso mojarse, que eso después, pues también históricamente el Tribunal tiene momentos en que a lo mejor avanza más o... Pero está solucionado, como estaban en la semana pasada aquí el delegado territorial de la Sociedad General de Autores y Emilia, que hablaba de la propiedad intelectual precisamente de esto, bueno, pues solucionaron de forma que la Sociedad General de Autores ya comprende el proceso oficial. Exacto. Los hoteleros llegó a los desaparecidos y los perdonados recurren a un descuento especial por cuando llega la se autopagan y ya con eso se reparten de todas las entidades. Sí, es que en el fondo era la sentencia que pusieron, era una sentencia bastante larga porque añadían todo el tema comunitario. Al final lo que decía que el problema realmente, la pregunta que me hacía yo porque había una cierta incongruencia en que el hotel pagaba las calles por las televisiones y no pagaba y se negaba a pagar a Ejeda. El problema era que la cuota que le ponía a Ejeda era 10 veces mayor que la de las calles. Entonces el problema era un problema y yo lo terminé solucionando diciendo que bueno, que realmente había comunicación pública conforme a lo que había dicho en su momento las conclusiones generales del abogado general, etc. Había por lo tanto comunicación pública, pero que evidentemente no tenía mucha lógica que los autores que cobraran la décima parte de que los productores audiovisuales, ¿no? Y entonces lo que hice fue pues fijar para ejecución de sentencias, que era donde se pedía, pues para fijar una cuota que fuera el 50% de la cuota que se atribuyera a los autores, ¿no? Después de entender que, aunque el verdadero problema era que había una comunicación pública, pero una vez determinada la comunicación, se sabía que en el fondo el problema estaba ahí. Sí, es el mismo concepto de comunicación pública, como el otro día lo comentaba Francisco. Efectivamente. Entre la sociedad y los... Sí, absolutamente operativo y tal, y de hecho la Sociedad General de Autores lo comentaba y que para esa área se había convertido realmente en una gestora de fondos y que lo que les interesaba más era llegar a acuerdos, ¿no? Sí. Bueno, pues esto venía, paréntesis que acabo de contar, de otras de las cuestiones prejudiciales, era respecto al tema de los recursos del Parlamento, porque en este caso, cuando yo planteé el auto, hubo recurso. Las partes fue a la audiencia y la audiencia resolvió diciendo que no cabía recurso. Yo lo admití porque en principio para admitirlo precisamente para que hubiera también algún precedente, porque como todo era
ir avanzando y haciendo cosas, innovando cosas que no estaban reguladas para que hubiera por lo menos alguna resolución. La audiencia provincial, pues equiparándolo en este caso también a las cuestiones de constitucionalidad, dice, esto es una duda que tiene el juez, por lo tanto, si el juez tiene duda para resolver y él dice que no puede resolver su asunto hasta que no le aclaren esa duda, no puede recurrir, o sea, es una duda del juez. Hombre, dices, ¿cómo se evita? Pues bueno, puede pasar que el juez tenga una duda y que esa duda ya esté resuelta por el Tribunal de Justicia de las Comunidades, por ejemplo, y que no lo sepa. Entonces, de alguna forma, a las partes se les tiene que dar, el juez decide. Pero entonces, lo que se hace, y es lo que hacía yo, es previamente al planteamiento de la cuestión prejudicial, yo lo que hago a las partes, visto una providencia en la que resumo la duda que tengo y lo que voy a plantear, no todavía desarrollado, pero simplemente decir, es que tengo dudas respecto a este artículo, y se da traslado a las partes. Entonces, esa posibilidad sí, porque las partes te pueden decir, bueno, es que realmente esa duda ya está resuelta porque hay una sentencia del Tribunal de Justicia de hace un mes que acaba de resolver ese asunto y por lo tanto ya está resuelto. Pues, y por lo tanto te da esa posibilidad o que las partes digan, por ejemplo, también que ha pasado en algún caso, no me acuerdo si en alguno de los que planteé yo pasó, que diga, bueno, sí, efectivamente estoy de acuerdo con que se plantee, pero además pregunte también este otro aspecto que me interesa, por lo cual amplias la cuestión a otra pregunta. Y por eso ahí es una intervención también que pueden tener los abogados, porque pueden decir un determinado planteamiento, que es que además no solo esto, este aspecto del asunto también afecta a una directiva o un reglamento comunitario y por lo tanto es necesario la interpretación, ¿no? Y por lo tanto, como digo, es la tramitación, es un auto, en ese momento se suspende el pleito y se eleva la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, donde el principal problema del retraso no es como en la mayoría de los tribunales, porque existen muchos asuntos, que de hecho, bueno, los hay, porque las cuestiones prejudiciales son la mitad de los recursos que se plantean actualmente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades, sino por el problema de los idiomas, fundamentalmente. O sea, aquí hay que traducir prácticamente todo, cada vez hay más idiomas, y ahora ya no sé si son 27, bueno, son casi igual que los países, o sea, es un poco menos que los países, pero vamos, estamos en 25 idiomas oficiales. Los idiomas oficiales de cada país. Bueno, si empiezan ahora con el tema de esto, todavía se complica con de las lenguas y tal, todavía se complica muchísimo más, ¿no? Y ese es uno de los problemas que en principio hay un lenguaje de procedimiento en las cuestiones prejudiciales, el lenguaje oficial es el del juez de planteamiento de la cuestión. Si es una cuestión española, el lenguaje oficial es todo en español, pero después tiene que haber traducciones al resto de los países. Los Estados miembros pueden intervenir en el asunto, en cualquier asunto, en los que plantea. Sí, porque les puede interesar, porque la interpretación que se puede hacer les puede interesar. Antes, o sea, cuando dice que el procedimiento ha tratado a todos los países comunitarios, sí, porque tienen algo que decir. Las instituciones comunitarias y los países, o sea, la Comisión interviene siempre, la Comisión siempre interviene en todos los asuntos y normalmente la Comisión suele coincidir bastante en lo que dice. La cuestión es una reside y comunica a todas las instituciones que van a ser afectadas, la presencia de la Constitución, a las constituciones y a todos los países miembros por si quieren, porque como lo que se va a hacer es una interpretación que además esa vincula, porque es jurisprudencia vinculante y una sola sentencia vincula, es como ley, o sea, que de fuerza de ley como es la jurisprudencia anglosajona, que es de fuerza de ley, ¿no? El presidente de la regla del presidente. Entonces, claro, como es como realmente, bueno, es que yo me interesa participar en este asunto porque a mí me interesa que esta interpretación sea así por mis intereses internos en España o en Inglaterra, en el Reino Unido o y teniendo en cuenta, como dijiste antes, que las sentencias tienen que ser por unanimidad, o sea, no caben votos particulares, ¿cómo? Porque claro, hay interpretaciones absolutamente diferentes e intereses muy contrapuestos, ¿no? Por lo cual, bueno, me imagino que eso no se deja... Sí, no es que tengan que ser por unanimidad, es que no se sabe si son por unanimidad. Vale. Eso es decir, o sea, quizás el único tribunal... Es quizás el único tribunal del mundo que no tiene votos particulares, o sea, es cualquier tribunal, y tribunales internacionales hay votos particulares, hay votación. Aquí hay votación también, pero igual es una votación de mayoría, igual ganaron por un voto, pero no se sabe nunca. Y hay una razón de fondo para eso, es que como hay un juez por cada país miembro, y como por ejemplo hay recursos de incumplimiento contra España, por ejemplo, que hay bastantes recursos de incumplimiento contra España, contra Grecia hay muchísimos más, es el país más el que tiene más recursos de incumplimiento. Claro, como hay un juez griego, un juez español, lo que se quiere hacer es que no se sepa qué hizo, porque claro, se puede entender, o el juez español dice, es que encima el juez votó en contra de España y parece que está, o votó a favor de España y parece que está defendiendo los intereses nacionales cuando no debe. Entonces, para evitar
ese tema de, bueno, pues esa adscripción nacional de alguna parte y tal, pues dices, hay una sentencia y es una sentencia que no se sabe si es por mayoría, si es por unanimidad, pero realmente es el parecer del tribunal, ¿no? Y por lo tanto, bueno, por eso digo que el tema de los idiomas, de traducciones, todo eso se ha trasladado a todos los Estados miembros. Ahí, mira, y con eso ya cuento el tercero de las cuestiones prejudiciales, que fue la que fue nuestro querido ex decano Manuel Herrero, que fue una de las partes, que fue cuando era una de las partes el tema de una transfusión de sangre. Y era una reclamación de una señora que bueno, pues en el centro médico tuvo una transfusión de sangre y al cabo de unos años tiene una hepatitis y entonces reclama una indemnización por esa hepatitis. Entonces se basaba la demanda en la ley de productos defectuosos por el tema de que era, bueno, como la sangre en realidad está equiparada al producto, aunque nos parezca que si ves la ley cuando habla de puesta en circulación del producto y tal, parece que está pensando en otras cosas, hablar de sangre, pero es así, está equiparado. Y entonces la parte demandada pues se oponía diciendo bueno, se oponía diciendo, no, al revés, la parte demandante alegaba la ley de consumidores y usuarios, la ley de consumidores y usuarios, que es mucho más favorable para la usuaria en este caso y por lo tanto solo tenía que demostrar relación de causalidad, necesitaba más requisitos, y la parte demandada, que en este caso era la que defendía Manuel Herrero, se oponía alegando que la ley de defensa de productos defectuosos había dejado sin efecto los artículos 25 y siguientes de la ley de consumidores y usuarios. Y eso precisamente en base a una directiva comunitaria, porque la ley de productos defectuosos era una directiva comunitaria, la directiva de productos defectuosos que España había tenido la obligación ya estaba transpuesta, así que no era un tema de falta de transposición, sino de interpretación de una norma, porque había una norma de la directiva que decía la presente directiva no afectará a los derechos que los usuarios, los perjudicados tuvieran en los respectivos países conforme al régimen generado especial de responsabilidad. Entonces la tesis era si el artículo 13 impedía que la ley de productos defectuosos hubiera dejado sin efecto los artículos 25 y siguientes, porque claro, si la propia directiva te está diciendo esta directiva no afectará a los derechos que tuvieran los usuarios en España, y resulta que era mucho más restrictiva la ley de productos defectuosos que la ley de consumidores y usuarios, porque la ley de consumidores y usuarios te permitía exclusivamente por una relación de causalidad, demostrar solo la relación de causalidad es responsabilidad objetiva del artículo 28, los servicios sanitarios, etcétera, los productos sanitarios. Por lo tanto, era solo la relación de causalidad, que ya era difícil un tema de transfusión y 2 años después era difícil, pero bueno, era solo la prueba que había que hacer. Mientras que, si ibas a la ley de productos defectuosos, te exigía probar el defecto del producto, a ver cómo pruebas que la sangre era defectuosa, la sangre del cuerpo, y tenía una serie de exenciones de responsabilidad que no tenía la ley de consumidores, con lo cual era más restrictiva, incluso a plazos de prescripción, había muchos aspectos en los que era mucho más restrictiva. Entonces, yo lo que me planteé en ese momento era decir, bueno, es que a mí la ley de consumidores le da unos derechos que la ley de productos defectuosos se los restringe y por lo tanto de alguna forma influye la interpretación que hagas completamente. No solo influye en cómo tengas que resolver el texto, sino incluso en la prueba que debe hacerse. Es que no es lo mismo tener que probar la relación de causalidad a tener que probar el defecto del producto, ¿no? Con lo cual incluso yo después, aunque esto lo planteé al final del texto, me planteé también si esto hubiera sido otra gestión a no plantearla al final, porque quizás se tendría que haber planteado después de la audiencia previa, porque a veces es que según sigas la ley de consumidores o la ley de productos defectuosos, la prueba es distinta, por lo tanto antes de la prueba es cuando hay que decirle a las partes, oiga, voy a aplicar esta ley, o sea, usted tiene que probar. Bueno, yo lo que hice para salvar en su momento eso, sí advertí en la audiencia previa que había una duda de interpretación y que por tanto era probable que yo planteara cuestión prejudicial al final y por lo tanto tuvieran en cuenta a efectos de prueba que podría ser aplicable o la ley de consumidores o la ley de productos defectuosos, con lo cual hay que probar todo por si acaso, ¿no? Con lo cual de esa forma dejabas, no producías indefensión, pero si no, pues hubiera sido también a lo mejor un caso en el que a lo mejor la interpretación hubiera convenido hacerla previamente al final. Ahí ya era probar, antes de que lo la cuestión, que el producto era defectuoso, no había cuestión, entonces solucionar la cuestión. ¿Sí o no?
no había falta. También, sí, porque ya como cubría las dos posibilidades no era necesario, para el fallo no era necesario en este caso. Se han probado, por ejemplo, que el producto defectuoso, como ya, eso, había relación de causalidad de productos defectuosos, es decir, la demanda se estaría tanto por la ley de consumidores como la de productos, por lo cual no habría que plantear la cuestión. Entiendo que no se había probado. No había prueba prácticamente, incluso la prueba de relación de causalidad era una prueba de presunciones, pues decir, bueno, pues no, por exclusión, o sea, no ha estado ningún grupo de riesgo durante los 2 años, la única perfusión que ha tenido ha sido esta hace 2 años, pues eso es la única posibilidad que había, con lo cual sí había que plantearla en ese momento, ¿no? Y entonces por eso se produce esa duda de interpretación que además hay una cosa que el Tribunal de Justicia ha ido también aclarando, porque muchos tribunales, sobre todo los tribunales de última instancia, cuando es un tribunal supremo, un tribunal constitucional, que en teoría tienen obligación de plantearla cuando haya duda, en muchos casos, como se consideran que eso de tener otro tribunal por encima que les tenga que decir eso, claro, ese problema que lo tienen en todos los países, que no solo los españoles, los alemanes, los italianos, se resistieron siempre a decir cómo va a ser obligación nuestra plantear una cuestión de interpretación. Entonces se sacaron una teoría francesa, el Tribunal de Casación francés, que es la teoría del acto claro, ¿no? Y decir que cuando una cosa está clara, aunque haya obligación, pues si yo lo tengo muy claro, no necesito, porque no tengo ninguna duda, y por lo tanto siempre decían, no, esto está muy claro y no hay obligación de plantearlo. Entonces el Tribunal de Justicia, como ya es un asunto, es el famoso asunto Filcis, dijo que para que un tribunal lo tuviera claro, tenía que tenerlo claro él y pensar que todos los tribunales de la Unión Europea lo tenían igual de claro, lo es imposible, es decir, que pensar, dice, no, nosotros tenemos claro, pero yo estoy convencido que los alemanes lo tienen igual de claro y los ingleses con su mentalidad lo tienen igual de claro, con lo cual me va a decir que eso no se podía agarrar uno a la claridad, sino que en los casos en que se veía que podía haber una duda razonable. Y el ejemplo es este asunto, porque yo lo tenía clarísimo, o sea, yo la interpretación la tenía absolutamente clara, que el artículo 3 de la directiva decía, la presente directiva no afectará a los derechos que los perjudicados tuvieran conforme a algún régimen general o especial de responsabilidad. Pero eso es lo que decía el artículo 3. Entonces yo decía, en España los consumidores, usuarios, se refería a los perjudicados, porque realmente la ley de productos defectuosos no habla de consumidores y de perjudicados, pero bueno, están incluidos los consumidores dentro de los perjudicados. Entonces decía yo, si la ley de consumidores tiene unos derechos muy superiores a la de productos defectuosos y este artículo está diciendo no afectará, el gobierno español, cuando ha dejado sin efecto los artículos 25, está incumpliendo el artículo 13, por lo tanto yo creo que me tendría que interpretar si el artículo 13 prohíbe que se restrinjan los derechos de consumidores. Yo lo veía tan claro que incluso no pensaba plantear la cuestión perjudicial, sino interpretarlo, diciendo que está claro que el artículo 13 no permite eso y por lo tanto aplico la ley de consumidores de usuarios. Pero en algún debate antes de, cuando estaba todavía el pleito en prueba, pues alguien, no me acuerdo bien, un catedrático, Ángel Rojo, precisamente, de la catedrática mercantil, me decía que no, que él entendía que ahí lo que primaba no era el tema de consumidores, que lo que primaba la ley de productos defectuosos era el tema de que tiene que haber un equilibrio en el mercado entre las empresas y por lo tanto si en España existía una mayor protección de los consumidores, el coste de las empresas era muy superior en productos, en la fabricación de productos. Un fabricante español, que resulta que la responsabilidad en España es mucho más fácil, un consumidor lo tiene mucho más fácil para que condenar a un productor, pues tiene unos costes mayores, tiene que calcular que el producto le va a costar más porque tiene un régimen de responsabilidad mucho más severo. Entonces me decían que no, pues aquí lo que se trata no es de que no perjudique, sino que obviamente es todos los países europeos tengan un mismo nivel de protección. Entonces me creó la duda y la planteé, y efectivamente el Tribunal de Justicia después respondió lo contrario de lo que yo tenía clarísimo. Tenía clarísimo que no podía aceptar y me dijo que sí. Sí, opinó que lo que primaba era del mercado y que además se refería, que cuando se refería, claro, hace una interpretación del artículo 13 a que no puede aceptar régimen general, se refería al del Código Civil, que no era el caso, a un régimen general de obligaciones, y cuando se refería a régimen especial, tampoco era una ley como la Ley General de Consumidores, sino que se refería, y el ejemplo venía de preámbulo, a la ley del medicamento alemán, a una cosa muy concreta que establecía un régimen específico. Se decía que tenía que ser a un tema sectorial y no a una ley general de consumidores. Por lo cual la Ley General de Consumidores ni entraba como régimen general ni como especial. Ahora, eso, al final, es que al final, aunque lo tengas muy claro,
la duda siempre puede haberla porque a lo mejor no se te ocurre y es lo que dice el tribunal. O sea, que está claro que no tiene ningún problema para ti, pero no lo tiene tampoco ni para algún juez de la Unión Europea, lo cual eso es imposible, ¿no? Y por lo tanto, en esos casos los tribunales de última instancia tienen que plantear. Bueno, pues este sería pues el tercer asunto que planteé y que, por cierto, bueno, los dos abogados que les correspondió ir en su momento, esto además, la verdad es que tuvimos la suerte de que aquí se hizo un curso organizado por el Colegio de Abogados en el que estudiamos este asunto, le dedicamos 2 sesiones de tarde, porque todo el mundo lo teníamos estudiado, y después se organizó una excursión al tribunal, al juicio, el día del juicio, con los mismos abogados que había en el curso y con 2 abogados de Oviedo, lo cual además significó también desde, bueno, cuando, esto fue claro, antes de irme yo al Consejo de Oviedo en el 2000 o 1999, pues, cuando todavía la gente, pues dices, es que a cualquiera le puede pasar que tú tengas un asunto y de repente te veas en Luxemburgo a tener que defender ahí un asunto ante tribunales de justicia de las comunidades, ¿no? Y los abogados de Oviedo pues estaban allí defendiendo con Manuel Herrero y después esta abogada que era Juan Palma Mallorca, otra abogada que estuvo Manuel fueron los que estuvieron, defendía contra la demandante y Manuel al demandante, ¿no? Y además la verdad es que nos dejaron un muy buen papel, hicieron una intervención muy buena porque allí a veces hay intervenciones de abogados que olvidan, o sea que eso es importante decirlo, que no se trata de defender el asunto de derecho interno, sino exclusivamente referirte al tema de la interpretación. O sea, lo que hicieron ellos allí, que lo hicieron muy correctamente, es uno defender la interpretación del artículo 13 que le convenía a la demandante y otro la interpretación del 13 que le convenía al demandado, pero no se metieron en el tema, en el asunto concreto, sino simplemente exclusivamente comunitario. Los dos se tuvieron que estudiar comunitario, meterse a fondo y tal, pero la verdad es que hicieron un papel estupendo allí, ¿no? Y ante muchos testigos, ante otros abogados del curso aquel que habíamos estado de allí, que habíamos ido, que yo les había acompañado también, que para mí también, una cuestión que había planteado yo, ver el juicio sobre la cuestión, pues fue una experiencia estupenda, ¿no? Y entonces allí, por lo que os decía, porque esto también contaba esto a raíz de la intervención de los Estados miembros, pues en este asunto intervinieron 4 Estados miembros, todavía 2, España, que le interesaba, porque además ahí, en esto tienes después, cómo se decide la postura del Estado que allí, pues depende de un abogado de Estado. Los abogados de Estado representan al Estado ante el Tribunal de Justicia. Pero el abogado del Estado, previamente, para saber la postura que va a defender, se reúne con distintos ministerios, con asesorías de distintos ministerios, porque aquí, pues por ejemplo, en el tema de los de la Reconquista, pues hay 2 grupos de presión, por una parte los autores y por otra parte los hosteleros, que son muy fuertes en España, tal. Entonces la posición del Estado va a ser de quién se considere cuál es el interés prioritario para defender a los intereses del Estado. Pues seguramente en el caso, yo creo que la postura de España me parece en el caso no me acuerdo ahora, pero de Reconquista me parece que primaron los hosteleros porque creo que tenía más fuerza el turismo en España que los autores, ¿no? Pues eso, pues en este caso también era los productores, o sea, fabricantes o el Ministerio de Industria por un lado, que hay una cierta, o los consumidores, sanidad y consumo por otro lado y tal, pero bueno, pues aquí tanto la postura de España como, yo creo que era, no me acuerdo qué país era, el Reino Unido me parece, defendían la postura unificadora. Quizá en España ahí sí tiene una explicación porque la ley de consumidores y usuarios fue dictada después de lo del aceite de colza, entonces fue una ley dictada tras un determinado acontecimiento que lo que hizo fue hacer una ley absolutamente protectora de los consumidores, quizá la ley más protectora de todo el mundo de los consumidores. Entonces yo creo que al cabo de unos años pues el Estado se da cuenta que eso, pues, claro, que es un exceso tal, y entonces ahí, pues España cuando va a este asunto aboga por la defensa de un criterio unificador y no de mayor protección de los consumidores en España. O sea, sin embargo, Italia y Francia pues abogaban por interpretaciones más favorables a los consumidores, que después se lo explica porque Francia a su vez tenía un asunto por incumplimiento, porque al desarrollar la directiva había salvado determinados derechos de los consumidores y por lo tanto tenía un interés propio de defender esa tesis también respecto a un recurso por incumplimiento contra el Estado francés, ¿no? Entonces veías que había 2 estados por un lado a favor de esa tesis, la Comisión también iba con la tesis de España y la tesis esta que en definitiva fue la que adoptó el tribunal,
y Francia e Italia, por ejemplo, defendían una mayor protección de los consumidores, basándose incluso en que hay un precepto de los tratados que dice que las normas comunitarias tenderán a una alta protección de los consumidores, porque vayan un poco de contrasentido que una norma comunitaria restringiera los derechos de los consumidores. Por lo tanto, por eso digo que después los Estados intervienen y además todos tienen sus intereses. Respecto a las partes, no es obligatorio que vayan al Tribunal de Justicia de las Comunidades. Hay primero unas observaciones escritas, que eso no tiene ningún problema, las puedes hacer por escrito respecto a la posición, y después hay una vista, normalmente, pueden haberla, pero normalmente hay una vista oral, en la que ahí no es obligatorio que los abogados de las partes vayan. Normalmente sí van, y lo digo que no es obligatorio respecto de costas, que esto es una cosa que siempre queda también la duda de quién paga las costas, porque claro, esto es una cuestión que plantea el juez, eso tiene sus dudas, es el juez el que ha planteado este tema, y a mí me ha hecho ir a Luxemburgo, el viaje he tenido que estudiar un tema de comunitarios, he tenido que hacer observaciones, una intervención, y quién paga esas costas, ¿no? Entonces el Tribunal de Justicia de las Comunidades siempre ha declarado que las costas, que no hay costas en cuanto a la intervención en el Tribunal de Justicia de las Comunidades, que no hay condena en costas y no hay gastos allí, digamos, fuera de los que son los propios del abogado por ir, y después ya es un tema de derecho interno el decidir si hay derecho a cobrar costas. O sea, el juez después, al dictar sentencia, es lo que tiene que decidir si se incluyen o no las costas. Ahí normalmente lo que se considera es que como no es obligatorio el ir al tribunal, no se incluye en la condena en costas, ¿no? Sí, eso se advierte desde el principio diciendo, bueno, no es una obligación, usted puede ir si quiere, si no, como tiene observaciones escritas, pues no es necesario que vaya a la vista. Y por lo tanto, ese es un criterio que más o menos está generalizado. Sí. Yo hasta ahora a los 3 asuntos de aquí fuera. Creo que la vista es interactiva. Creo que sí, eso es otro aspecto, eso es lo que os voy a contar ahora, ¿no? Cómo se desarrolla, porque por las fases ya para terminar, pues eso, en las fases en las que estamos observaciones, la vista, en la que intervienen los estados, y después cómo es la intervención. Bueno, primero, pues esa guía práctica de los abogados te dice además hasta la toga y tal, porque cada uno usa la toga de la que quiere, la de su país y tal. O sea, los italianos con unas cosas de adornos, los ingleses que llevan con la peluca y un bolsillo aquí detrás. Eso. Sí. Absolutamente. Sí, van aquí, con peluca. Y lo de... No, yo pregunté porque vi que las togas los ingleses yo creo que mantienen mucho las tradiciones, tenían un bolsillo aquí. ¿Sí? Entonces me explicaron que sí, al acabar el juicio le daba un abrazo al cliente y tal, le ponía dinero, pues le pagaba por el y llevan a todos una capucha y ahí le meten honorarios. Claro. Pero lo de la peluca de los británicos es que igual que cuando te regalan la toga ahora, los británicos llevan en su cajita, si no quieres ponerte la casposa asquerosa de allí, cada uno lleva en su cajita su chirimbolito y te lo pones, y ahí viene con su nombre y tal. Absolutamente. Y eso, por eso cada uno mantiene, bueno, pues cada uno está ahí. Y después sí es verdad que se sigue un sistema en las vistas que yo creo que, no sé, me diréis que opináis lo mismo, ¿no? Pero a mí me parece que es mucho más interesante, no solo para el juez, sino para los abogados, aunque es mucho más difícil también para un abogado, que es eso, que un informe de un abogado te puede interrumpir muchas veces, te pueden hacer preguntas. Primero, para empezar, o sea, no es como en España, que tú le das la palabra al abogado y ahí hasta que acabe tú no le dices nada y... Por eso digo que es mejor incluso porque si un juez te preguntase que por lo menos está atendiendo y se está enterando, ¿no? Y entonces creo que eso es bueno porque si no puede estar haciendo otra cosa, pensando en otras cosas... Ahora, no, eso me hace discurso. Sí, hombre, y te puede dejar en un momento... Hombre, yo lo he visto, pero es un sistema anglosajón, porque... Preparas un tema con una profundidad y te lo conoces al dedillo y tal. No, además es que... Pero eso es... Bueno, no quiero interrumpir a los abogados para poder colegiarse, etcétera, tienen que pasar el examen, y el examen consiste, entre otras cosas, en esa intervención.
ante los tribunales que pasan lo que no hay es la cross-examination, y eso es... Eso requiere una preparación mucho mejor del texto, porque tú no te vale decir, bueno, yo he preparado esto, lo suelto y ya está. No, porque a lo mejor me van a preguntar algo que no hacen todos. Sí, porque claro, es que bueno, primero hay dos cosas, o sea, lo primero que antes de entrar a la vista, el tribunal llama a los abogados y les dice el tiempo que tienen y además me acuerdo que para exponer sus alegaciones y tal, y además el tiempo no es muy extenso, porque yo recuerdo el primer recurso de casación que hubo ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades, porque se creó el Tribunal de Primera Instancia, entonces se creó un recurso de casación, la resolución del Tribunal de Primera Instancia al Tribunal de Justicia. Bueno, pues yo precisamente estaba haciendo una estancia de estudio en Luxemburgo cuando la vista del primer recurso de casación y fui a verlo, y el abogado al empezar a hablar dice, me han dado ustedes 12 minutos y son 4 motivos de casación, con lo cual tengo 3 minutos para cada motivo de casación. O sea, si empezó, tenía que hablar de 4 motivos, imaginaros eso en el Supremo, que te digan 3 minutos para cada motivo de casación. Y además me interrumpían, o sea, los 12 minutos dura más. Entonces, ves que, y además en eso se ve, cuando son jueces británicos, se nota que están más acostumbrados, le empieza a contar una cosa y bueno, lo típico de un informe aquí que empiezas a contar los antecedentes y te dicen, no, mire, pero por lo que decíamos antes del artículo 13, usted dígame exactamente por qué entiende que cuando dice el artículo 13 no afectará a los derechos y tal, usted entiende que sí afecta a la ley de consumidores tal o a una ley norma interna, porque tal. Usted dígame en concreto esa interpretación, y no, lo otro ya lo sabemos, el tribunal está ilustrado, y tal, no sé cuánto, entonces te van llevando, bueno, y usted esto que dice es porque, y si fuera tal cosa y tal, te empiezan a meter, o sea, van arrinconando incluso, claro, tienes que tener una preparación y tener muy claro todas las opciones, ¿no? Las opciones. Sí, eso para todos los que tienes en todos los servicios simultánea y para el público, todo el público, los asientos en el público tienen los cascos donde tienes todos los idiomas, normalmente los idiomas son el idioma oficial de procedimiento y si por ejemplo hay estados miembros, los idiomas, sí, el francés siempre francés, inglés, prácticamente siempre, y después si ha intervenido el estado austriaco griego, pues ahí en austriaco y en griego, ¿no? O sea que eso tienes en varios idiomas. Entonces, por eso es una forma muy ágil. También en algún momento dado el abogado puede ir con asesores, como muchas veces se puede pedir al tribunal un momento para consultar. Cuando le hacen una de estas preguntas, pues a veces se queda un momento para consultar y pero consulta a los otros que hay atrás, claro, y le dicen, porque uno puede estar especializado más en una cosa, llevar a los asesores. La verdad es que es bonito, bueno, mucho más ágil, mucho más flexible y tal, y realmente las vistas son interesantes por eso, ¿no? Porque no es a lo mejor el que llegue, suelte y historia, a lo mejor ya eso, pues el tribunal se la sabe ya de sobra y vuelve a hablar de los antecedentes y tal, porque esto es un caso que no sé qué, entonces se ve que se centra el debate realmente en lo que interesa. Bueno, y con eso se acaba la vista. Después hay un periodo ya que es al cabo de unos meses el abogado general que interviene y ya puede hacer preguntas también. El abogado general está allí y puede también interrumpir y hacer aclaraciones porque el abogado general tiene una postura, no es equivalente al fiscal ni defiende los intereses de la comunidad. Los intereses de la comunidad los suele defender la comisión, que por eso interviene siempre, ¿no? Que la interpretación. Sí, con un abogado de la comisión que se defiende los intereses, lo que le interesa a la comisión, la interpretación que le interesa a la comisión y le interesa en principio a la Unión Europea, ¿no? Y el abogado general es un jurista independiente, elegido con las mismas características, que da un dictamen, como un letrado, ¿no? Del tribunal. Sí, que él da un dictamen, hace una propuesta de resolución que en el 75 esa que vota el tribunal. Bueno, no tiene por qué votar exactamente la propuesta, pero la verdad es que en el 75-80% de los casos las conclusiones coinciden con la sentencia, ¿no? Suele ser bastante... pero él no defiende el interés de la comunidad, él lo que hace es un... No, ese por ejemplo es uno de los casos en los que él proponía que se entrara y que se respondiera y sin embargo el tribunal no entró y... Puede ocurrir, pero hay un 20%, aproximadamente 20-22% en el que no coinciden. Y sí es importante las conclusiones del abogado general porque el Tribunal de Justicia de las Comunidades, por el mismo hecho de que son jueces de distintos idiomas, que normalmente deliberan en francés, en un idioma común, y que cualquier frase tiene que ser traducida a distintos idiomas, se puede cambiar el sentido, pues si os fijáis las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades, pues son sentencias muy escuetas, de 3-4 párrafos cada fundamento, o sea que te dicen
muy poco, y sin embargo las conclusiones de un abogado general, pues todavía, por ejemplo, en el de Gera contra Hostelería Asturiana. Estas son las conclusiones del abogado general, como el abogado general lo hace en su idioma y entiende todo lo que quiera. Las sentencias son mucho más escuetas, ¿no? Y los párrafos se pueden ver, la cuestión perjudicial, pues 3 líneas, 4 líneas, son párrafos muy escuetos. Con lo cual, cuando en la mayoría de los casos coinciden las conclusiones del abogado general con las sentencias, las conclusiones del abogado general sirven para tener una explicación mucho más amplia de la que te está dando la sentencia. O sea, en eso sí te viene muy bien porque dices, bueno, ¿por qué ha llegado la sentencia? Pues la sentencia te suele decir, de acuerdo con las consideraciones del abogado general, pues tú tienes ahí pues ya varios párrafos donde te lo explican mucho más a fondo por qué se ha llegado a esa conclusión. Entonces el abogado general, pues es unos 2 o 3 meses después de la vista, hace esas conclusiones y después ya se dicta sentencia. Y la sentencia, como os decía, pues es una sentencia que crea precedentes, obligatoria, y no solo para ese caso, sino para todos los casos donde sea el mismo relato fáctico, los mismos hechos o similares, y por lo tanto haya que aplicar la misma norma. Y bueno, es un poco lo que vamos a ver. Sí. Suele ser siempre un magistrado, ¿no? O puede ser... Ahora mismo da más organizado desde el principio, ¿no? Es más centrado, pero bueno, no tiene por qué. Vamos. O sea, el sistema de selección es el mismo que para los jueces. Se considera que tienen que ser juristas que representen altas instituciones del país, que hayan tenido, pues eso, juristas reconocido prestigio, con independientes, entonces normalmente en el caso de España, tanto los jueces, el abogado general siempre ha sido el mismo hasta ahora, pero los jueces ha habido, pues desde Carlos era catedrático, abogado del Estado, que ahora hay la fuerza que está ahora después de Carlos es una abogada del Estado, abogado del Estado, catedráticos o magistrados no ha habido ninguno casualmente. Abogados generales hay menos, entonces hay un turno de países grandes, que ahí sí está equiparado a España, porque España está en una situación intermedia, que a veces se lo considera país grande, país pequeño, porque está en una... Claro. Sí, entonces, ahora mismo, en cuanto a abogados generales, sí está considerado como país grande, por lo tanto siempre tienen abogados generales españoles. Y el resto se van turnando. O sea, el resto de los países, que yo creo que son 9 ahora, creo recordar, 9 los abogados generales, pues puede haber 5 de países grandes y 4 que se van turnando entre los otros países, ¿no? Y entonces, pues tienen esa misión, que también es importante porque al final hacen estudios muy buenos, muy profundos y tal, porque realmente lo hacen en su idioma y ahí pueden extenderse muchísimo más, mientras que el tribunal va a ser... A veces se critica que las sentencias, yo critico por ahí que las sentencias del Tribunal de Justicia de Comunidades que son excesivamente escuetas y tal, pero fijaros, yo recuerdo en el tema Marlissing, en las conclusiones del abogado general, una cosa que después puede pasar con las sentencias, ¿no? Porque de hecho en Marlissing la traducción, eso me lo contaba también en su momento el juez español, la traducción que hizo los traductores españoles no tenía nada que ver con la sentencia, el jefe de traductores se fue por libre, hizo una interpretación ahí, y cuando la leyó antes de que la publicara se dio cuenta, era Díaz de Velasco, en ese momento no era Díaz de Velasco, era el juez español. Y cuando la vio dijo, pues esto no es lo que esta traducción la ha hecho libremente y ha hecho otra cosa completamente distinta. Entonces, claro, de repente te sale esa traducción oficial. Y de hecho, en Italia, la traducción que se hizo de Marlissing en Italia iba más allá que... O sea, de hecho, los jueces italianos, después de Marlissing, que a mí me lo han contado jueces italianos, entendieron que eso que decía el tribunal, interpretar conforme a la interpretación conforme, decía, después tiene obligación de interpretar la directiva conforme a la directiva, la legislación interna conforme a la directiva, que en Italia era un poco más y que allí prácticamente aplicaban directamente a las directivas, ¿no? Por la traducción que se había hecho al italiano, ¿no? O sea, que es decir, lo importante que es incluso, y por eso cuanto más se extienda, más riesgo hay de que las traducciones sean divergentes, incluso en nivel de normas, porque en el tema Marlissing, que era un tema de nulidad de sociedades anónimas, me acuerdo que el abogado general, que era Van Gerben, me parece que era el abogado general, decía que el artículo de la directiva en la traducción alemana y danesa era distinta. Entonces ponía un ejemplo, decía, la traducción se hizo de forma distinta, decía, una sociedad, y era la nulidad por objeto ilícito, decía, una sociedad
cuyos estatutos digan que fabrican tubos de fontanería y en realidad fabrica armas, decía, según la legislación, no recuerdo, pues según la legislación danesa, como se refiere la traducción era objeto formal, no se podía anular porque formalmente estaba correcto el objeto de la sociedad de fabricar tubos, ¿verdad? Y en la traducción alemana, o al revés, ponía objeto real. Entonces, como el real no era fabricarse nada más, entonces se podía anular. O sea, hasta una palabra, porque era una palabra distinta. En danés que en alemán, pues te suponían unas consecuencias completamente distintas, que pudieras anular un tipo de sociedad en un sitio y no la pudieras anular en otro, ¿no? Y por eso el tema de las traducciones es fundamental y por eso es la explicación de que sea también muy eficaz. En este momento 27 pueblos, uno por cada país. No, eso hay... Ahora ya lo han ido restringiendo, hay salas de 3, de 5 y una gran sala, pero la gran sala tampoco son, o sea, nunca, porque eso es imposible, es una asamblea y después para deliberar es imposible. Entonces se ha ido restringiendo y normalmente se funciona en salas de 3 y de 5. Hay algún caso que funciona en gran sala que puede ser un tema importante, pero gran sala son 12 o 15, no recuerdo exactamente, pero vamos, gran sala no llega al no, eso se distribuye. No tiene por qué. Eso, porque no puede coincidir, puede que no, y precisamente lo que como se busca gente independiente, precisamente que no defienda los intereses del país. Tú no estás como juez, no estás allí para defender los intereses. Yo me acuerdo que cuando la primera vez el primer curso que hice yo de Derecho Comunitario, que fue esta estancia que hice en Bruselas, en los servicios jurídicos de la Comisión, en el año 83, antes de ingresar a España en las comunidades europeas, nos enviaron a varios jueces, abogados del Estado, detrás de las Cortes, pues éramos un grupo de españoles y estuvimos un mes metidos allí intensivo con una alemana que era con un jefe de Rottenmeier de allí que nos tenía controlados todo el día, mañana y tarde y tal, estudiando, y cuando ya al final del mes nos hicieron un caso práctico. Entonces España no era todavía país comunitario, entonces nos pusieron un caso de incumplimiento de un país y cambiaron el nombre por España. Entonces nosotros condenamos todos a España, entonces ya están preparados. Ya se pueden... Era un poco la clave, era decir, ya han perdido ese espíritu nacional y tal, y esto ya tienen un criterio comunitario europeo y por lo tanto ya han quedado preparados perfectamente, ¿no? Entonces eso, lo que se trata es de que sea gente que no vaya a defender y por lo tanto da igual que el juez español esté en un asunto de incumplimiento de España o no esté o le coincida, ¿no? Porque eso es una distribución que se hace previamente por salas y por reparto, con lo cual no es aleatorio, ¿no? Y puede tocarte o no tocar. Y nada, es un poco, no sé si queréis algún tema más que os interese, sobre todo desde el punto de vista de la abogacía, pues... Bueno, el próximo día tenemos previsto que tendríamos de hablar sobre delitos domésticos de reforma y contrarreforma. Pero vamos a pasar para el día 16, porque el día 9, si Dios quiere, Gerardo Turiel de Castro, abogado de Tres Obras, y María Teresa Suárez, la compañera de Fico nuestra, es abogada de todo, de la operación People, nos van a hablar sobre la operación People y si este juicio está o no condicionado por lo que el tema ese algo de meter ya y a mí sí me gustaría que Agustín, cuando acabara su mandato en el Consejo de Poder Judicial, hubiera podido contarnos un poco sus experiencias como tal. Eso da para cada anécdota que el poder del Estado. Cada vez más. Eso de los jueces independientes, los jueces profesores, evaluadores eso es esas interioridades. Yo lo tengo todo escrito, no con ánimo de publicarlo, sino para que no se me olvide, porque es una cosa realmente alucinante. Y precisamente lo escribo por eso, porque es una experiencia increíble y bueno, y todo, como siempre digo, todo lo que se critique o todo lo que es criticable de la politización del Consejo, no de los jueces, que eso ya es el tema que hay que matizar siempre, del Consejo y en general, todo se queda corto cuando estás dentro. O sea, es mucho peor de lo que se siempre supera y es bastante... Y luego no solo la reunión, sino la actividad fórmula. La actividad fórmula, como vocal del Consejo, pues, tengo entendido,
me consta que todo el partido de Chile. Estado, bueno, 5, bueno, ya dicen que parece que vamos a estar hasta 6 años, porque esto parece como tienen que ponerse de acuerdo, de acuerdo el PP y el PSOE, que tal como está el panorama de ya cumplamos los 4 años. los 5, incluso el 7 de noviembre se cumplió el mandato de los 5 años, ¿no? Entonces ahora ya no. Bueno, nosotros a mí me avisaron en julio y en noviembre nos renovaron, con lo cual después de estar ya designados los 20 nombres, o sea, después de estar designados los 20 nombres todavía tardamos hasta noviembre, ahora no, ni siquiera han empezado a hablar de nombres, ni siquiera se han sentado porque claro, como están las relaciones, ya nos han dicho que seguramente que vamos, hasta después de las municipales autonómicas seguro que no, y después incluso ya, si en junio no hay un acuerdo, ya en septiembre a meses de las generales ya es muy difícil. No, el único inconveniente que tienes es la incertidumbre que no sabes si dentro de 15 días o dentro de un año, porque es así, o sea, te puede pasar dentro de 15 días, un día se ponen de acuerdo y no, el único inconveniente es que llevo pues 5 años y pico sin poner sentencias y tengo que empezar a estudiar. Eso es lo que me preocupa, porque y además nunca tú encuentras el momento, ¿no? Entonces, como lo sabes, dices, es igual dentro de un año, ¿para que me voy a empezar a estudiar si ya se puede cambiar hasta la jurisprudencia y tal, ¿no? Entonces, esa es la única incertidumbre, que de repente te coges, te sorprende y no te das. Hombre, sí, no, pero la temporal son los 5 años, ¿verdad? Me daría lo máximo, uno de los consejos estuvo casi un año, el de Pascual Sala, el tercero estuvo casi un año, pero hombre, es muy difícil porque en teoría y ha habido instituciones que las han tenido año y medio, hombre, otras veces a lo mejor el Consejo Radio y Televisión me parece que estuvo un año y medio, o algunas que han estado más tiempo, pero bueno, yo creo que el Consejo es una cosa, vamos, para dejarla así en funciones durante un año. Ahora este mes se jubila uno de los miembros que tiene que dejarlo, con lo cual vamos reduciendo. Pero seguramente no me interesa porque la mayoría del PP.